La Organización Mundial de la Salud indicó que para el año 2017 más de 260 millones de personas padecían de trastornos de ansiedad. En Colombia, el 53% de la población ha reportado tener síntomas de ansiedad y las cifras de casos que llegan al LifeSense lo confirman. Aproximadamente Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Vamos atrás. Me comité, ¿por qué está saliendo esto? Pero bueno, empezamos con un percance. Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches, Hernán, como a todos. Hola, Ceci, aquí con una risa nerviosa. No me estoy riendo, se me entiesó la cara, pero ya estoy bien. Esto ayuda a alivianar un día de mucho trabajo. Eso es muy cierto, veníamos un poco como tensionados del día. Creo que, de hecho, fue una técnica de nuestro comité editorial poner algo mal para que nos riéramos atrás. Solo me dolió el cuello, me dolió la cara, me falta la respiración y me está doliendo un poquito el pecho, pero el resto vamos bien. Menos mal, okay. Entonces, bueno, bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a Conectados con Life, programa que trabaja todo lo asociado a lo que nos dice la evidencia, la ciencia sobre temas específicos, dar información veraz, dar información que a ustedes les ayude, dar información que clarifique, dar información que, como le decimos a muchos de los consultantes, psicoeduque en un tema específico, desmitificando muchas ideas que podemos traer. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien, qué buena introducción. O sea, acabas de describir Conectados con Live impecablemente. Sí, yo sé. Y recordándole a todos que pueden ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube, en la fanpage. Recordándoles que hace hablamos sobre un tema que iba generando cierto nivel de controversia, pero altamente necesario, que es todo ese estigma que hay sobre las madres trabajadoras. Y nada, bienvenidos. Hoy, ¿de qué hablamos? Bueno, yo estoy acá admirando lo empoderado que estás en términos de presentar el programa, decir de lo que hablamos la semana pasada. O sea, mejor dicho, querido comité editorial, por favor, siempre equivóquense poniendo algo al comienzo porque lo prendieron, lo encendieron. Sí, estoy tratando de equilibrar el error. No, mentiras, muy bien. Hoy traemos como una pequeña segunda edición de un tema grande en psicología, y es todo este tema de la psicología como en las organizaciones, en el trabajo, un poco cómo nos casamos nosotros desde la psicología hacia área vital, que es el área donde trabajamos, y vamos a hablar un montón sobre acoso laboral, que yo no sabía, pero también le dicen mobbing. Entonces, investigué un montón de eso y me parece un tema muy interesante. Creo que especialmente la invitada que traemos hoy, que además es una invitada que ya nos ha acompañado antes. Entonces, si quieren ir a chismear después, les decimos. No sé qué capítulo fue la temporada pasada, pero ahí está nuestro YouTube o nuestro Facebook para que también se empapen un montón cuando hablamos todo lo que tenga que ver con burnout. Así es. Hoy vamos a hablar del fenómeno del acoso laboral. Tal cual tú lo dijiste, Ceci. Nada, yo creo que es un tema que tiene también mucho recorrido, mucho por dónde andar, que sin duda alguna esperamos manejarlo hoy con pincitas, pero con claridad. Hablar de acoso, pues sin duda alguna es remitirnos a un componente legal, ¿sí? Vea lo juicioso que este comité editorial, la ley 1010 de 2006, define como tal el acoso laboral. Y lo que hace es definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, de maltrato, ¿sí? O como está, hay un concepto que puede ser un poco complejo, vejámenes, de cierto trato que puede ser desconsiderado, que puede ser ofensivo,
¿m? Hacia la dignidad humana, ¿sí? Sobre aquellas personas en un contexto de orden laboral. De orden Ujú. laboral, cabe aclarar que cobija para instituciones privadas o públicas, ¿sí? A mí este rollo de meterme en la psicología organizacional, en la psicología ocupacional, en todo esto de salud y seguridad del trabajo, cada vez me mueve más, Ceci, porque saber que empiezan a existir políticas para también favorecer la salud mental en otros entornos distintos a calle o a familia y ahora en ambientes organizacionales me parece altamente necesario. Cuando yo estaba leyendo un poco el tema y estábamos empapándome un poco de todo lo que había investigado también nuestro comité, de hecho yo vibro un poco con lo que tú decías y es hablar de este tema de la salud mental en el trabajo y especialmente con lo que significa el mobbing, que es pues un poco en esta definición pues de lo que la ley hace, pues lo entendemos como un poco el continuado y deliberado maltrato verbal o físico o psicológico de parte de un trabajador a otro, que puede ser jerárquico como también puede ser, ¿cómo se llama esto? Entre pares, Entre entre pares. pares, Muchas gracias por entender mi mímica. Eh, para eso que estamos. logra un montón de efectos. Fíjate que yo lo pensaba y decía, hablamos un montón de bullying, ¿sí? Y lo entendemos un montón como el bullying que pasa en los niños, en los adolescentes, pero nunca hablamos de quizás este bullying que pasa en los adultos un montón y que pasa un montón en el trabajo. Y es ese acoso que puede surgir y que genera afectaciones a corto, a mediano y a largo plazo en salud mental, en trabajo, en otras áreas vitales, que resulta siendo muy importante y termina como poniendo un poco sobre la mesa justamente lo que es importante trabajar, todo lo que tiene que ver salud mental en el espacio del trabajo. Sin duda alguna, relaciones de maneras horizontales, nos dice Michael Sí, Gutiérrez. le Estas estaba formas diciendo que gracias. gracias. Eh, mm, sí, sí, y sin duda alguna, este rollo de la salud mental, precisamente ahorita me vengo como desempeñando en unas clases con un grupo de psicólogos que están, psicólogos médicos y terapeutas que trabajan en todo esto de salud y seguridad en el trabajo. Y algo que mirábamos precisamente hace poco era cómo hasta los años 90 esto comienza a tomar fuerza. O sea, de los 90 para atrás no existían normas claras, no existían reglas claras, ¿sí? Que realmente dieran ese beneficio de, excúsame la palabra, sí, pero creo que es lo primero que se me viene a la cabeza, ese beneficio de dignidad al trabajador, de cuidado al trabajador, de preocupación por el trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Que con todo este fenómeno de la Constitución del 91 comienza a generarse la puerta de esto, que obviamente empiezan a aparecer leyes, decretos, ¿sí? Comienza a aparecer una tabla clasificatoria de enfermedades que clasifica las enfermedades que se pueden dar por origen laboral. Entonces, miércoles empezamos a encontrar aquí un panorama bien interesante. Ceci. Sí, desde los 90, pero tengamos en la cabeza justamente que esta ley de acoso laboral en Colombia aparece en el 2006. O Imagínate. sea, es muy poco tiempo, sí, hasta ahorita estamos quizá abriendo los ojos a lo que está pasando y que viene pasando desde antes de los 90, y empezamos a darnos cuenta que sin duda tiene un montón de efectos en términos de estado del ánimo, en términos de autoestima, en términos del desempeño laboral, en términos de muchísimas otras situaciones que no solamente se quedan en ese espacio, sino que se traducen a otros espacios. Y como incluso en esta ley que tenemos, se identifican hasta 6 tipos de violencia que pueden existir. El maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección legal. Entonces es un espectro grandísimo que por lo menos para mí, no sé si para ustedes que nos están viendo y no sé si para ti, Hernán, era un mundo desconocido, ¿sí? Yo leyendo de esto era como, ok, es un espectro grandísimo y como que todo lo metemos en la misma casilla, es como, no, eso es acoso, eso está mal. Y fíjate que no, hay un grandísimo espectro, o incluso a veces lo ignoramos y como que lo normalizamos y no sabemos que es un aspecto que está legalizado y que genera un montón de efectos. Tal cual, mira, o sea, sí creo que estás diciendo una verdad. Es, primero, sobre toda esa caracterización que puede haber, sí, el entorpecerle el trabajo a un compañero o a un subalterno, alguien que esté por debajo de mí, por ejemplo, podría entrar dentro de este fenómeno, ¿sí? Y empezamos a encontrar, por ejemplo, trabajemos primero un poco sobre lo que implica el acoso a nivel jerárquico.
Ujú. ¿sí? Ahí entrarían fenómenos como cuáles, como el sometimiento a ciertas órdenes, el sometimiento a ciertos horarios, el sometimiento hacia cierto direccionamiento que puede atentar contra la integridad de ese trabajador, ¿sí? Eso en el caso jerárquico, ¿sí? Cuando Ujú. muchas veces, pues la persona lo más fácil que hace es decir algo como, pues me toca o si no me echa. ¿Sí? Que puede sonar un poco aversivo, pero en realidad comienza a darse de esta manera, ¿sí? Y comienza uno a ver que este tipo de violencia lo que hace es causar, pues, una serie de consecuencias increíblemente grandes en las personas que los padecen, ¿sí? No solo consecuencias de orden emocional, también reportes, muchos estudios de cómo se afecta la salud, que vamos a llamar, no estoy muy de acuerdo en separar su salud física y salud mental, pero la evidencia nos ha mostrado que hay afectaciones a nivel físico y obvio, a nivel mental. Total, y es que a nivel físico también podemos hablar sobre por ejemplo, yo estaba leyendo todo como lo que encontraban en términos de efectos, digamos, en espectro de sueño. Entonces, hay un montón de estrés, sube un montón el estrés, empiezan los trabajadores y las trabajadoras a dormir peor, entonces vienen más cansados, hay más desprotección en todo el tema mental, porque nosotros lo sabemos, todos los que se han conectado un montón a Conectados con Life, que todo lo que es físico, psicológico, pues vienen de la manito, ¿sí? No es como que de la nada, sí, solamente me afecta esto, solamente me afecta lo otro, sino que vienen de la mano y no solamente vienen juntos, sino que además son una bola de nieve que se me va llevando todo por delante. Tal cual. Estás diciendo una verdad porque, ¿cómo lo pongo? Quiero que suene un poco sutil y quiero que suene relativamente equilibrado. Pero entramos ahora a minimizar, porque para nosotros es nuevo, ¿sí? Para otros que lo viven probablemente no se han dado cuenta, pero para otros entramos en el fenómeno de la minimización. Y la minimización puede hacer que aspectos tan básicos, Ceci, como la discriminación por una orientación sexual, por la orientación sexual, por una creencia religiosa, ¿sí? Eh, por el bueno, creo que ya dije género, entraría dentro de este fenómeno. Y se da mucho que dentro de los modelos de pasivo-agresividad puedan existir personas, ya sea a nivel jerárquico o pares, que terminen atentando contra esa integralidad del ser humano, ¿sí? Mm. Pero terminamos minimizando, ¿sí? Es que se la monta, escúchame lo que voy a decir, pero es que se la monta porque es gay. Ah, o sea, realmente llegamos a ese punto de minimizar y de terminar favoreciendo, permitiendo y, ¿por qué no el término? Normalizando la violencia dentro del entorno laboral. Total, no, a mí, yo cuando leí un poco los tipos, yo decía, ok, no había notado, por ejemplo, todo el tema de la persecución laboral, entendido como esas conductas que hacemos para que la otra persona renuncie. Entonces yo era como, ok, cosas como cuando hay una diferencia muy grande entre las cargas laborales de dos personas que tienen un rol horizontal. Gracias por la palabra. Y básicamente lo que se está buscando es que esa persona se queme un poco para que abandone el trabajo. O cuando buscamos, no sé, entorpecer el trabajo de otros, entonces yo pido algo a mi equipo, pero no copio a esa persona. Entonces esa persona no puede cumplir con su trabajo y por ende pues le estoy entorpeciendo sus labores y estoy llevándolo a ese tipo como de sensación de no estoy siendo parte de esto, que me la pueden montar, todo eso y a veces lo normalizamos. Y eso es lo grave de este asunto, es que tenemos que hablar sobre esto y ponerlo sobre la mesa para darnos cuenta que no tenemos que normalizarlo, sino justamente abrir los ojos y darnos cuenta que no está bien. Es cierto, Ceci. Bueno, sin más preámbulo, nos vamos con nuestra invitada, pero antes de eso una propaganda donde nos vamos a invitar a un ejercicio que hemos venido realizando ya, ya vamos para nuestro segundo módulo, ya van a ver, un trabajo que hemos venido trabajando junto con Cian y LifeSense, un entrenamiento donde estamos dando todas las directrices para que aprendamos a ser mucho más efectivos en el tratamiento de todas las dificultades asociadas a las problemáticas de ansiedad y de orden emocional. Ujú. Entonces, ya nos vemos.
La Organización Mundial de la Salud indicó que para el año 2017 más de 260 millones de personas padecían de trastornos de ansiedad. En Colombia, el 53% de la población ha reportado tener síntomas de ansiedad y las cifras de casos que llegan al LifeSense lo confirman. Aproximadamente 1 de cada 3 consultantes presenta dicha dificultad. La ansiedad es una problemática mundial que genera alteraciones en muchas áreas de la vida de la persona que lo padece. Esto es algo que los psicólogos clínicos entendemos y vemos día a día en nuestra práctica profesional. Pero ¿en algún momento has sentido que cuando llegan personas con esta problemática, como trastorno de pánico, fobia social o ansiedad generalizada, no cuentas con todas las herramientas para poder trabajarlo desde la evidencia científica? Entendiendo esto, LifeSense y Cian se han unido para traer el curso de abordaje clínico para problemas de ansiedad, donde tú, psicólogo clínico y terapeuta, aprenderás estrategias basadas en la evidencia para abordar estas dificultades con tus consultantes. Podrás fortalecer tus habilidades clínicas y tener una mayor efectividad en tus tratamientos. Fórmate con los mejores: Leonidas Castro Camacho, Diana Melissa Cuán, Santiago Zárate, Hernán Ravelo, Esteban Galvis Serna, Camilo Espinosa, Luisa Rincón, Angélica Nieto, Melisa Mendivil, Andrés Molano y Laura Montealegre. Te esperamos. Nos invitamos al segundo módulo. Yo no me acuerdo bien las fechas. ¿Tú las tienes, Hernán? Sí, nuestro segundo módulo es ahorita el 11 de junio y el 11 de junio vamos a dar continuidad trabajando toda la parte de evaluación, ¿sí? Evaluación precisamente de los problemas clínicos de ansiedad basado en todos los procesos de orden tras diagnóstico. Entonces, nada, los esperamos. Ya nuestro primer módulo pues pasó, creo que nos fue muy bien. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Ok, ¿con quién trabajamos hoy? ¿Quién nos acompaña hoy? Hola, buenas noches. Hola, la doctora. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Congestionada, pero bien. Muy bien, esa es la actitud. Listo. Ok, bueno, Nicole, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Sorenet Chacón, es psicóloga de la Universidad Iberoamericana, especialista de la Universidad de Rosario en gerencia de salud ocupacional y especialista en la Universidad del Bosque en psicología clínica y autoeficacia personal. Como profesional, cuenta con más de 9 años de experiencia laboral, liderando diferentes procesos de gestión humana en el sector aeroportuario, tales como recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Además, entre sus logros podemos resaltar la creación del sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo social, la implementación de estudios para el fomento de la calidad de vida y la detección de factores de riesgo psicosocial, y además colaboró con el Instituto Nacional de Salud en un estudio para la detección oportuna del COVID-19 a través de la realización de pruebas PCR en trabajadores asintomáticos. Así que tenemos una invitada muy completa para el tema hoy, seguramente vamos a aprender muchísimo y le damos la bienvenida a la invitada. Le damos la bienvenida. Muy bien, Sorenet, hola. Buenas noches, Sol, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Hola. No, feliz acá de Bienvenida. volverlos a acompañar, que nuevamente me inviten a este espacio tan espectacular, tan importante, sobre todo en estos tiempos, para que sigamos conectados. Entonces, no, muchísimas gracias. Estoy igual que tú, Valentina, con un poquito de ansiedad. En esta ocasión estoy ya un poquito más ansiosa. Ok, no, pero nada, esto se va mejorando y Esto se igual, pone bueno, esto se pone sí, bueno. esto se pone bueno, esto se pone bueno, sobre todo por los temas que vamos a tocar. Así es. Bueno, Nicole, tú dirás por dónde empezamos. Listo. Para iniciar, queremos saber qué es el acoso laboral. Pregunta del millón. Bueno, tal como le estabas diciendo, Hernán, tenemos una ley, que es la Ley 1010 de 2006.
Y esta ley define el acoso laboral como una conducta persistente y demostrable. Esto es algo muy importante porque esta ley hace énfasis en algo muy puntual y es que para que se presente el acoso laboral debe haber una conducta persistente y demostrable ejercida en cualquier nivel jerárquico. Entonces, normalmente se cree que tenemos únicamente acoso laboral del jefe hacia su empleado. Y resulta que no, también podemos encontrar el acoso laboral del empleado hacia su jefe o entre pares. Entonces, aquí es algo muy importante a resaltar, una conducta persistente y demostrable, ejercida sobre todo por un empleado, un trabajador, por parte de un empleador, un jefe, un superior, un compañero de trabajo, un subalterno, con una intención, y es la intención de infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar un perjuicio laboral, generar desmotivación laboral o incluso inducir a la renuncia del mismo. Algo que me llamaba mucho la atención cuando los escuchaba al inicio, y era precisamente, primero, pues estamos hablando de una norma muy reciente, pero también quiero contarles que la Organización Internacional del Trabajo fomentó a todos sus países miembros, en especial aquí en Sudamérica, a que crearan una normativa, establecieran unos procedimientos muy claros a nivel país para combatir el acoso laboral. Y solamente 3 países en Sudamérica, como lo son Brasil, como los es también Argentina y por supuesto Colombia, somos los que estamos aplicando esta iniciativa para combatir el acoso laboral. Entonces, creo que es algo muy importante de resaltar, a pesar de ser una norma muy reciente, pues somos uno de los 3 primeros países en combatir el acoso laboral, por supuesto, con esta invitación de la Organización Internacional al Trabajo. Que no, yo no sabía. Bien, vamos Colombia, vamos, muy bien. Eso es o sea, eso motiva mucho, me parece que es muy atractivo. Eso no lo sabía, yo no lo tenía tan claro. Pero asimismo, pues dice mi cabeza sobre qué bueno que estemos como en la cabeza de esto, pero pues también genera preocupación. Si estamos en la cabeza es por un nivel de corresponsabilidad que tenemos o porque realmente las cifras son exacerbadas. ¿Sí? No sé, tocaría mirar. Realmente, cuando estábamos consultando las cifras, esta medición empieza a ser también algo muy interesante. Creo que cuando existe también un procedimiento, una normativa, debemos tener un indicador. Al tenerlo también ese es algo positivo. Primero, porque ese indicador nos generaría una alerta importante a combatir. Encontramos también unos indicadores muy claros en el 2017, en el 2018, donde estaba, teníamos unas cifras preocupantes, como lo dices tú, frente al tema de acoso laboral, al reporte, pero pues en los años más recientes creo que de cierta manera, las empresas han estado un poco más comprometidas, los colaboradores han estado también mucho más comprometidos con este proceso para combatir el acoso laboral, para mitigar sobre todo estas conductas de acoso laboral. Ok, ¿Puedo meter la cucharada? vale, pues. Bueno, es que estamos saltándonos acá, pero es que nos acaban de hacer una pregunta sobre lo que acabas de definir como acoso laboral y no sé si sea pertinente hacerla de una vez. No sé qué piensan ustedes. Total, total. Entonces, sobre nos pregunta Alejandra en los comentarios. Entiendo lo de persistente, pero cuando dices demostrable, ¿es que es necesario tener pruebas para reconocer que hay acoso laboral? Puede no ser fácil que sea demostrado en algunos casos. Sí, lo que dice la norma es que en algunas ocasiones puede ser un tema subjetivo. Y es por eso que la misma norma establece unas características conductuales frente al tema de acoso laboral, es decir, que categoriza ciertos comportamientos que pueden ser denominados como acoso laboral. Es por eso que es importante y lo que señala esta norma, que haya, que esta conducta sea demostrable, que no sea interpretada como algo subjetivo.
Dentro de estas demostraciones y de pronto para profundizar un poquito a esta duda, frente a estas pruebas tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, testimonios, compañeros de trabajo que hayan visto que hay un trato diferenciado y pues que está dentro de las características mismas de acoso laboral. Podemos también nosotros tener documentos, no sé, un correo electrónico donde vemos que el trato es diferenciado, que hay falta de respeto frente a las creencias o temas religiosos o algo propio que pueda vulnerar a la persona. O hay algo también que tenemos que tener en cuenta. Pues, por supuesto, yo no soy abogada, pero es importante que lo tengamos en cuenta y es las grabaciones. El tema de las grabaciones es un tema polémico, porque cuando Mm, estos casos se llevan con una prueba como lo son las grabaciones, tenemos que tener cuidado en que éstas sean utilizadas, por supuesto, de forma responsable, ya que no puede violentar la intimidad de las personas. Entonces, frente a ello es importante pues tenerlo en cuenta y sobre todo eh, tener la evidencia de estos comportamientos. Entonces, como les digo, otro ejemplo de una prueba, resulta que a mis compañeros a todos les dan elementos de protección personal, pero a mí no. A mí me exponen a la actividad, pero yo no recibo. Y mire, aquí está la solicitud, se lo he solicitado al líder, a mi compañero que es el encargado del tema, no sé, eh, en muchas ocasiones, pero pues no encuentro seguridad frente al trabajo que estoy realizando. Hay un trato diferenciado, hay una situación con intención y pues realmente me pone en riesgo. Entonces, esta evidencia y por supuesto al interpretar la norma, al hacer lectura de la norma, ahí empezamos como a profundizar un poco más frente a la evidencia, porque pues es algo muy importante y es que, como lo decía desde el principio, es una conducta persistente y demostrable, el acoso ujú. laboral. Ok. Eh, Sore, voy a saltar yo a la segunda pregunta. Bien. Pues en el marco de lo que tú vienes diciendo, creo que surge esta inquietud en el mismo orden y es, ¿por qué razones se da? ¿Por qué surge el acoso laboral? ¿Se sabe algo de eso? ¿Tenemos evidencia sobre eso? ¿O hay algunas hipótesis de por qué se da el acoso? Sí, eh, vamos con una evidencia tal vez un poco más simple. Y es un análisis que también han hecho en el Ministerio de Trabajo o lo hacen algunas empresas frente a los casos que puedan llegar en acoso laboral a sus comités de convivencia. Y es algo, insisto, a mi forma de ver, es algo muy simple y es la falta de comunicación o es el manejo inadecuado de una situación. Entonces resulta que la persona puede que no sepa expresar en su momento la situación que lo o que la está agobiando frente a su compañero o a su líder. Y es una situación que va creciendo o simplemente puede que no haya un canal de comunicación claro al momento de querer expresar lo que realmente está pasando y las dudas que yo pueda estar teniendo para saber si realmente es algo en contra de mí como individuo o es algo general o tal vez es algo subjetivo. El También manejo puede ser por inadecuado de miedo, las... ¿no? Disculpa. También podría ser por el miedo a expresar lo que está sucediendo. Puede ser el miedo a expresar lo que está sucediendo porque tal vez en la organización no haya, insisto, un procedimiento o un canal de comunicación claro frente a ello o Ujú. simplemente no tengan la instancia o el equipo para realizar un comité de convivencia bastante subjetivo para crear, perdón, objetivo, y que sea más bien un grupo de personas con unos criterios subjetivos. Entonces, pueden ser muchas las razones, pero a veces simplemente hablamos de lo procedimental o falta de capacitación o falta de competencias dentro de un grupo de trabajo o un equipo de trabajo. Falta de liderazgo, problemas en comunicación asertiva, problemas de trabajo en equipo, falta de claridad en las funciones de las personas. Entonces, Mm, todo esto va creciendo y se va generando como una bola de nieve y llega hasta el punto
incluso del acoso laboral. Eso podríamos llamarlo como lo más simple. El otro punto puede ser también que sea causado por la actitud de una persona con la intención de denigrar al compañero, ya sea por competencia, por envidia, por, porque no hay empatía, bueno, compañero, subalterno, empleado, dependiendo de quién esté sufriendo esto, pero puede ser propio de la personalidad. Y es allí donde viene algo muy preocupante. Y puede ser que estemos tratando con una persona con una personalidad narcisista, paranoide, tal vez tenga otro tipo de psicopatología y que esto lleve a que la persona busque aprovecharse de cualquier situación que les permita vulnerar a la otra persona. Entonces, volvemos al punto de querer que sea intencional. Entonces, las razones realmente pueden ser muchas. Sí, son como, yo creo que las resumiste como en dos grandes, ¿no? Y es como toda esta razón es mucho más institucional y estructural y de cosas que se vienen construyendo hace un montón de tiempo y las cosas más personales de quién está ese o esa perpetuador o perpetuadora de la que está haciendo ese acoso laboral. Así es. Ok, súper. Súper. Ahora nos gustaría saber cómo podemos identificar si estamos siendo víctimas de acoso laboral o si alguien que quiero está siendo víctima. Bueno, aquí es importante remitirse a la norma. Ley 1010 de 2006. Importante porque volvemos al mismo concepto. Bueno, es una conducta que debe ser persistente y demostrable. Em, Debe combatirse el tema subjetivo. El tema subjetivo, les voy a poner un ejemplo. Mi compañero no me saluda. Hoy no me saludó, me miró mal. Entonces es algo en contra mía. Y esta semana estuvo así mi compañero. Y qué raro porque la semana pasada estuvimos nosotros hablando y estaba bien o simplemente por decencia me estaba saludando y esta semana no. Vale, ¿qué pasa si el compañero tuvo una mala semana? ¿Qué pasa si la persona cuando pasó al frente iba tan distraída que, que no tuvo oportunidad para saludar? ¿Qué pasa si está pasando, insisto, en un mal momento? Entonces, combatir estas acciones que pueden convertirse como algo subjetivo o simplemente partir de la creencia o percepción de alguien, combatir esto, pues la ley establece unas conductas claras para poderlo definir. Entonces, ¿cuáles son estas conductas? Hablamos, por ejemplo, de la persecución laboral. Esta persecución laboral, la misma norma indica que la conducta debe ser reiterada o arbitraria en cuanto a la descalificación Ok. frente también al exceso de trabajo, a los cambios permanentes de horario. Insisto, esto tiene que ser diferenciado. Esto también puede ser que, pero ¿cómo así si en el contrato de trabajo esto está claro, el perfil de cargo está claro, los procedimientos de la organización están claros, pero esta situación, esta conducta está en contravía de lo que en principio me dijeron y en principio yo acepté y firmé desde el momento que ingresé a la organización? Y resulta que estas conductas, como la persecución laboral, están encaminadas y tienen un solo propósito, que es inducir a la renuncia del empleado. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la discriminación laboral, como lo estaban citando ustedes, y era algo claro, y es, oye, hay un trato diferenciado por mi raza, hay un trato diferenciado por mi género, por mi origen familiar, porque yo tengo unas creencias religiosas completamente diferentes, porque tengo una creencia política completamente diferente, pero yo veo y para mí es claro y es demostrable y es persistente que es un trato diferenciado. Insisto, esto puede darse en cualquier vía con mis compañeros o con mi jefe. Entonces, vemos que ahí también hay un factor importante y es que nuevamente la norma insiste en que debe ser una conducta. Es algo que yo pueda evidenciar, que yo pueda demostrar. Ujú. Otro punto, entonces aquí
quiero hacer otro ejemplo. Resulta que yo he sido clara con mis compañeros que no me gusta que haya bromas sobre mi creencia religiosa. Ya pasé a la instancia también de mi líder. Ujú. Ya pasé a la instancia, entonces ya hice como todo el proceso que está establecido por la organización a nivel jerárquico. ¿Qué paso doy? Porque pues ya realmente esto me está afectando, me está vulnerando como persona. Ya esto no es gracioso, nunca ha sido gracioso, he sido claro o clara desde el principio. Comité de convivencia. Entonces viene otra conducta que también cita la norma, la inequidad laboral. Esta es como una asignación de funciones a menosprecio del trabajador, es decir, mis actividades por las que yo fui contratado o contratada son claras, están establecidas en un contrato, están establecidas en un perfil de cargo, pero de un momento a otro las cambian sin ninguna razón, sin ninguna justificación, y lo hacen con una intención de menosprecio para mí. Mm. Entonces, ocurre en cualquier nivel jerárquico, pero tienen una intención clara. Y normalmente esto es muy evidente cuando tenemos compañeros de trabajo que están realizando las mismas funciones o cuando me siento vulnerado como persona. Y esto es algo importante porque el acoso laboral tiene una intención y el acoso laboral está vulnerando a una persona, está vulnerando al individuo. Entonces, cuando yo veo que estas funciones, al contrario, están con la intención de incitar a mi renuncia, de aburrirme, están con la intención de vulnerarme como persona, están con la intención de empezar a tener miedo en la organización para no tener ningún tipo de proceso o de levantar la mano y decir qué es lo que está pasando. Entonces aquí vemos también otro ejemplo que cita la ley. El entorpecimiento laboral, pues es algo también que tenemos que tener en cuenta, y es cómo se puede obstaculizar el cumplimiento de una labor. ¿Cómo pueden hacer las personas o esta persona en retardar el cumplimiento de mi labor? No me entrega los documentos, me oculta la información, elimina la información, indica que siempre me ha dicho que haga esta tarea, pero resulta que nunca lo ha hecho, no lo ha dejado por correo, no lo ha dejado por escrito, no existe en ninguna reunión y de un momento a otro me dice, sí, es que en una hora tienes que hacerlo y yo ya te lo dije hace X cantidad de tiempo, o Ujú. encuentro efectivamente que a todos les dan sus herramientas de trabajo, procedimientos y demás, y resulta que en mi caso no. Entonces, aquí también es otra conducta bastante clara y demostrable. Y finalmente, pues viene también el tema de desprotección laboral, que era un ejemplo que les decía, y era con los elementos de protección personal, por ejemplo, que era no entregar estos elementos o simplemente ver cómo me expongo a situaciones de riesgo, como por ejemplo, yo estoy en un cargo administrativo, en ningún momento tengo una capacitación para trabajar en alturas y a mí me dicen, no, usted necesitamos rápido que usted vaya y ponga la bombilla y tiene que poner una escalera y tiene que superar 1.5 metros y tiene que ir, bueno, y mis elementos, mi capacitación, absolutamente todo, y esto ya se volvió la que usted no le tiene miedo a las alturas, entonces me hace el favor y se me sube la escalera y pero ¿por qué si hay otras personas ya que pueden hacer esta tarea? Entonces viene un tema importante de desprotección laboral. Entonces son unas conductas, por supuesto, en la norma van a encontrar mayor información, están descritas a mayor profundidad, pero son unas conductas que nos ayudan, por supuesto, a entender o identificar si yo estoy siendo víctima de acoso laboral o si hay una persona que está siendo víctima de acoso laboral. Bien, sí, yo creo que justamente la norma, como tú lo dices, y cuando divide este tema del acoso laboral en estas categorías, justamente permite que el trabajador o la trabajadora puedan decir, ok, algo no se siente bien, algo me está causando daño, algo está yendo en contravía, me está vulnerando. ¿Qué es esto? Y ellos logran, o pues la ley logra dividirlo en estos casos que tú nos das, que Ujú. como que nos organizan un poco, esto es maltrato, o es persecución, o es discriminación, o me están entorpeciendo mi trabajo, o es una inequidad laboral, que yo la entendí un montón como
cuando, no sé, yo tengo este rol que tú me decías, pero además me ponen a hacer un montón de cosas que quizá no están dentro de mi rol, Y que que ni siquiera estoy capacitada, por ejemplo. y que pasa un montón y es como, bueno, tú eres esto, pero también eres la que trae los tintos y también eres la que limpias y también eres la que saca las fotocopias y es como, Dios mío, no sé dónde estoy parada y no sé si eso está bien o está mal. Y la última, si algo que me están pidiendo hacer pone en riesgo mi vida, me está desprotegiendo genuinamente, ¿sí? Y creo que si podemos agarrar estas 6 categorías que son grandes y mirar si yo tengo evidencia de que por una de ellas, lo más probable es que quizás estoy siendo víctima de acoso laboral. Así es. Una es suficiente. Una es suficiente Ok. y la vulnerabilidad para nosotros identificarla puede ser muy clara, problemas de sueño, em, problemas familiares. Entonces ya llego de mal genio a la casa, agotamiento, agotamiento físico, mental. Ya empieza tanto la mente como el cuerpo a mostrar estas consecuencias. El miedo, sobre todo. Esta persona a veces suele encontrarse personas que ni siquiera son capaces de mirar a los ojos, ya sea a bueno, a su acusador o acusadora. Acosadora, perdón, acosador o acosadora, entonces ni siquiera son capaces de verlos a los ojos, los evitan porque pues ya viene siendo un tema de intimidación tan fuerte que la persona pues empieza a tenerle miedo y hace pues su conducta evitativa. Y esto comienza a correlatar entonces precisamente con nuestra primera invitación que te hicimos, donde hablábamos del famoso burnout. Así es, Empezamos a encontrar un correlato importante, más todos los procesos de orden emocional, todas las alteraciones de orden emocional, ¿sí? Todo este así es. fenómeno asociado a la ansiedad, a los estados de ánimo, a lo mixto, como lo llama hoy por hoy la APA. Ujú. O sea, el espectro comienza en consecuencias a ser denso, bastante y preocupante. Así ¿Sí o es. no? Ok, listo. Bueno, yo pienso una cosa, pero no sé sobre tú cómo lo ves. Es que creo que quizá el burnout puede ser tanto algo que es como un síntoma de que estamos siendo acosados laboralmente, pero también puede ser una vulnerabilidad que lleve a alguien a acosar a otra persona laboralmente. Puede ser. También podemos encontrarlo. em, Puede que la persona esté tan sesgada, tan sesgada precisamente en todo lo que le está pasando en ese momento y dice el burnout, donde la persona se siente completamente quemada, donde se siente que tiene todas las responsabilidades encima y empieza de una manera subjetiva a decir, y los otros no, y entonces, ¿cómo yo Claro. voy a ser la única persona que está a cargo de todo esto? Y todo esto empieza a reflejarlo en la conducta hacia los demás, porque empieza a tener em, un punto de victimización, empieza a haber un punto de victimización donde necesita encontrar culpables de todo lo que le puede estar sucediendo. Claro. Entonces sí puede reflejarlo. Ok, bien. Me parece muy interesante y yo quiero agarrar 2 preguntas que nos hicieron Sí, pues en el público y quizá hacerles una mezcla, porque tú nos empezaste a hablar un poco como de, bueno, sigamos un poco cuál sería la trazabilidad. Entonces, primero háblale al jefe, después háblale a este, después, si nada de esto funciona, llévalo a comité. Pues, por ejemplo, Estefanía primero nos pregunta, ¿cuál debería ser el proceso dentro de la organización para denunciar un caso de mobbing? Y Joana nos pregunta, ¿cómo entra el mobbing en el comité de convivencia? ¿Cómo sería el proceso? Entonces, no sé si nos puedes contestar una y llevarnos a la otra. Claro que sí. Bueno, Stephanie, algo importante aquí es que la organización tenga conformado, por supuesto, un comité de convivencia. Infortunadamente se encuentran organizaciones que ni siquiera lo han conformado. Otro punto también a tener en cuenta es que haya canales de comunicación claros. En las organizaciones debe existir un organigrama. Ese organigrama debería cumplirse, pero si vemos que al contrario, aunque yo insista, aunque yo quiera tocar la puerta, compartirle mi situación a mi líder para que por favor me guíe de cuál es el proceso a seguir, y si yo no encuentro esta puerta abierta, claramente yo debo iniciar la instancia de comité de convivencia. Pero ¿qué pasaría entonces si no existe un comité de convivencia? Inmediatamente al Ministerio de Trabajo. Inspector de trabajo, que son el cargo que
que indica el Ministerio de Trabajo para que haga la visita a las compañías, estos inspectores son los encargados desde el Ministerio de Trabajo a ir golpear la puerta a la empresa y decir, bueno, señores, resulta que esta persona me está indicando comportamientos de acoso laboral. Quiero, por favor, conocer a su comité de convivencia. Quiero revisar que el acta de conformación con la fecha tal está establecida, que las reuniones se han hecho, que las capacitaciones se han hecho, porque además el comité de convivencia es el encargado también de prevenir precisamente que ocurra todo este tema de acoso laboral. Quiero ver que la compañía, y aquí empieza el inspector de trabajo a una revisión y auditoría con lupa para encontrar estas situaciones. Pero la instancia definitiva es el comité de convivencia. Sin embargo, y ese es el deber ser, pues para que este comité de convivencia pueda encontrar el punto medio y hacer una conciliación entre las dos partes, por llamarlo de alguna manera, o Ujú. por lo menos encontrar la solución, o que este comité de convivencia pueda dar su veredicto, entre comillas, es decir, su opinión frente a la situación. Pero existen tres instancias: jefe directo, comité de convivencia o el inspector de trabajo o ministerio de trabajo. Entonces, ¿cómo se hace ministerio de trabajo? Se va al ministerio de trabajo. Bueno, supongo que ahorita en pandemia estarán los canales Virtuales. virtuales para poder radicar estas situaciones, y el Ministerio de Trabajo hace el análisis e inmediatamente asigna a un inspector de trabajo. Lo importante es que nos llevemos el mensaje que no estaríamos desprotegidos en caso de sufrir acoso laboral. Eh, en teoría, las organizaciones tienen que tener claro y definidas cuáles son los canales de comunicación precisamente frente al acoso laboral. Entonces es algo importante a consultar en cada organización. La segunda pregunta, ¿me la recuerda, Ceci, porfa? ¿Cómo entra el móvil en el comité de convivencia y cómo sería el proceso a partir de eso? Bueno, algo muy importante para los comités de convivencia es respetar la confidencialidad. Hay comités de convivencia que crean un correo electrónico. Mi recomendación es evaluar que el correo electrónico sea garantía de confidencialidad, que la persona debe, pues la recomendación es que la persona, por supuesto, ponga sus datos, pues para que pueda ser contactada, y que cuando haga la radicación de su situación, el radicado de la situación, haga una descripción clara de este caso, y si es posible que haga el adjunto de las pruebas. Ujú. Entonces, radica solamente su situación, el comité de convivencia está llamado entonces a reunión prácticamente inmediata. em, en un término menor casi de 8 días, incluso es una recomendación que se hace. El Ujú. comité de convivencia hace lectura de este caso y llama a la primera parte, que es la persona que está sintiendo que está viviendo acoso laboral. Aquí como que hablaríamos de posible situación, de posibles casos, porque hasta que no se dictamine lo contrario y pues que el comité no haga lo propio, pues no puede generar nada, am, ningún concepto frente a este tema. Ujú. El comité de convivencia puede hacer llamado a la segunda persona, la persona involucrada debe escuchar también qué es lo que está pasando con la otra persona. Esto es algo importante. Escenarios completamente separados, diferentes y demás, porque hay que escuchar las dos partes, o por lo menos debe tener el comité toda la evidencia para poder generar este proceso, este concepto. Finalmente, podría el comité, y lo digo porque es que es una particularidad también de cada organización, esto debe estar documentado, todo lo que les estoy contando, pues es algo que debe estar documentado y debe estar también atado a la cultura de la organización, pero en algunas situaciones se recomienda pues que se llame a las dos partes para establecer compromisos de convivencia. O sea, no solamente es usted ya me dijo, listo, el comité va a generar un concepto, porque pues en términos propios de norma no estarían facultad aún para hacerlo. Entonces, el comité de convivencia es el encargado de promover
este bienestar, esta sana convivencia laboral. Entonces, la idea sería qué compromisos podemos generar de acá para que esta situación no se presente. Claro, el comité tiene que evaluar si vale la pena en ese momento generar compromisos o definitivamente tiene que llevarlo a otra instancia. ¿Cuál sería la otra instancia? Gerente general o el rango más alto de la organización, Ok. porque es allí donde se levanta la mano. Entonces, es un procedimiento bastante mm, como largo, pero es necesario. Sorry, enganchando un poco lo que nos estás diciendo, Nelly nos hace una pregunta ahí. La pregunta sería, ¿cuál es la ruta de atención para estos casos, específicamente para casos de acoso sexual? También entraría dentro de esta misma dinámica, ¿cierto? ¿O habría alguna diferenciación? O, Sí, hay una gran diferenciación en cuanto al ujú, acoso sexual. Esto es un tema que se sale, si bien podría ser un caso de maltrato laboral, pero definitivamente esto es un otro tema tipo de delito. que lleva al Código Penal. Es Y correcto. aquí ya quien es el encargado de castigar esta conducta punible. Entonces, aquí ya sería otra instancia, definitivamente la parte penal. Ok, perfecto. Y en esta misma línea, Kelly Montilla nos pregunta, ¿y qué pasa en caso de las personas que están por prestación de servicios? Asumo yo que la pregunta va dirigida a si tendría o no los mismos derechos, o ¿Cómo los, funciona? sí, o sí. O si no, no tienen derechos. Mentira, no. Prestación Sí, de servicios no tiene derechos. Sí, esto sería. aquí también podemos hacer lo propio con Ministerio de Trabajo. Si bien podríamos evaluar, porque, no sé, tendríamos que revisar cada caso, pero en cuanto a prestación de servicios sería directamente también con Ministerio de Trabajo. Depende también el tiempo, hay que revisar muy bien cuál sería el caso. Y a revisar el caso es muy importante porque dentro de prestación de servicios hay unos niveles jerárquicos completamente diferentes a un contrato laboral a término definido o a término indefinido. Entonces, establecer muy bien esos niveles tanto jerárquicos, condiciones laborales y demás para poder evaluar que es acoso laboral es importante. Entonces, normalmente en prestación de servicios es un caso que llega directamente a Ministerio de Trabajo. Sobre, y sigo yo con el público, me engancho ahí con el público y no hice las No, me preguntas encanta que me que en tocaban a mí. esta ocasión Sí, están súper sí. participativos, me encanta. Lo que pasa es que detrás del escenario me van a regañar. ¿Qué hay? Porque no hizo las que preparamos. Ay, entonces termino No, yo es ya que frustrado estamos laboralmente. porque es que yo también quiero decirle al público de Hernández, yo la voy a hacer. Yo la voy a hacer. No era Yo yo, solo pero sí, participaré. pongámonos de acuerdo, digámoslo al tiempo, Ceci. No, venga, póngale cuidado. Sobre Michael nos pregunta algo y es, desde tu experiencia, probablemente desde el componente clínico, creo que eso nos pasa mucho, o por lo menos a mí me han llegado por atención consultantes con esto, pero ¿cómo manejarlo dentro de la organización? Ese miedo a esa persecución por la denuncia, porque probablemente eso es lo que impide. Tú hablas de, debe ser confidencial, asumo yo que podría ser anónimo, ¿sí? No sé si hasta ese punto sea el término anónimo o más bien confidencial, pero ¿cómo manejar ese miedo dentro de la organización? Porque esa cultura del miedo se da un montón, ¿sabes? Sí, definitivamente iniciamos desde la parte procedimental en una organización. Los canales de comunicación tienen que ser claros frente al manejo de estos casos de acoso laboral. Aquí es donde el colaborador divinamente puede levantar la mano y decir, no me queda claro, no hay comité de convivencia o no sé cómo poner una queja al respecto, porque pues así lo llama la norma, queja y quejoso. Em, y aquí también algo importante y es que la persona si se siente vulnerada por este caso, y aquí hablo desde la confidencialidad, los miembros del comité de convivencia deben firmar y si no lo han firmado, igual quedan tal cual señalados que todo caso se debe manejar de manera confidencial para respetar todo el proceso, por supuesto, y mantener la objetividad del caso. La norma también obliga a los comités de convivencia, tanto a las organizaciones como al comité, a capacitarse y a saber manejar estas situaciones. Y especialmente, y aquella persona que pueda estar sufriendo miedos, angustias o situaciones de ansiedad, de depresión frente a esta situación, o nuestro querido amigo burnout, eh, aquí es donde la empresa llega con una parte muy bonita que se llama
Resolución 2646 del 2008 y que nos habla de los factores de riesgo psicosocial y que obliga ahorita en su norma más reciente del 2019 a decir, vamos a intervenir estos casos. Es decir, esta situación que está poniendo en riesgo psicosocial a esta persona, que en el caso particular podría ser este miedo, vamos a intervenirlo y vamos a mirar cómo combatir, prevenir, mitigar todo este tema de riesgo psicosocial. Entonces, es una cadena maravillosa a la que las empresas estarían obligadas y por supuesto tenemos la compañía de nuestro Ministerio de Trabajo que nos estaría también apoyando para poderlo hacer cumplir. Perdón, yo me traigo cucharadas, sé que estamos colgados de tiempo. Eh, pero antes de pasar a una pregunta que tiene que ver con la siguiente, más una pregunta que nos está haciendo Liliana Soto, que la hace referencia para que la respondamos. Pero antes de eso es, de todas maneras, si es en ese ejercicio de confidencialidad, alguien violenta la confidencialidad, para esa persona habría también algún tipo Sí, de sí, de castigo, de eso, sanción. de sanción, de sanción. Sí, hay una sanción muy importante. Los miembros del comité de convivencia tienen que saber que no solamente es participar en estas actividades de prevención o promover estas actividades de prevención frente al acoso o solamente reunirse, capacitarse y demás, sino que deben cumplir con la confidencialidad. Pero aquí no estamos hablando solamente del comité de convivencia, también entre las partes. Entonces, si aquel colaborador que radicó una queja frente al acoso laboral, le está contando a sus compañeros o a sus líderes frente a este tema y esto hace que se vulnere la otra persona mientras que se inicia el proceso o durante el proceso, también esta persona estaría em, vulnerando la confidencialidad y por supuesto la otra persona también podría decir, tanto el comité como la otra persona, bueno, aquí estamos en un proceso importante en cuanto a confidencialidad y aplican unas sanciones que deberían estar también contempladas incluso en el reglamento de trabajo. Ok, ok, perfecto. Yo No creo sé que si vamos a damos paso aprovechar. a la sexta, Sí, a yo la creo pregunta que tenemos, uniéndola con la de Liliana. sí, démosle paso a esa última pregunta para cerrar el espacio, para contestarla a Liliana, y me parece que es una pregunta que es muy importante justamente y es cómo prevenimos el acoso laboral. Bueno, el acoso laboral viene desde la parte de riesgo psicosocial. Aquí viene fuerte desde la resolución 2646, cuando empiezan las empresas a estar motivadas para trabajar y para prevenir los factores de riesgo psicosocial que afecten la salud mental de los trabajadores. Ujú. Y es allí donde las empresas deben implementar y los colaboradores deben conocer también y tener en cuenta que se pueden establecer algunas acciones muy importantes para prevenir el acoso, como por ejemplo desde el proceso de selección. El proceso de selección debe ser un proceso de selección transparente, donde también evalúen la personalidad de aquel individuo que pretende trabajar en una organización con una cultura X, con un componente también de carga laboral importante, donde su personalidad se ajuste a lo que están buscando, donde su perfil profesional también se ajuste a donde estén buscando, porque puede ser una persona supremamente maravillosa a nivel profesional, personal y demás, pero resulta que está apuntando a un cargo que no llenaría sus expectativas en un corto tiempo y que adicional lo llevaría a echar para atrás. O al contrario, puede ser una persona que aún le falta más tiempo de experiencia o incluso de capacitación para desempeñar un rol y aquí viene donde una persona también podría frustrarse, sentirse mal o incluso los líderes ya empiezan a ver unas condiciones diferentes. Entonces, desde el mismo proceso de selección podemos evitar que una persona entre en esta vulnerabilidad, que entre también en un tema de interpretación o incluso que sí llegue a pasar un tema de acoso laboral. Yo sé que cuando estamos en búsqueda de empleo, estamos deseosos de tomar este cargo que además se ve maravilloso, por la situación quiero tomar este cargo ya porque quiero trabajar, pero también tenemos que conocer por qué están buscando a la persona, por qué renunció la persona con anterioridad, qué preguntas me están haciendo, se están enfocando demasiado a la parte
personal, mi familia, mis creencias, mi raza. Todo eso es importante porque a nivel de norma esto ya está abolido hace tiempo. Entonces, desde el proceso de selección es supremamente importante la creación de un comité de convivencia, hacer medición de clima laboral, de riesgo psicosocial, capacitar a los líderes, tanto en liderazgo, en resolución de conflictos, en comunicación asertiva, incluso primeros auxilios psicológicos. Esto es supremamente importante. El procedimiento claro de la denuncia adaptada a la situación de acoso laboral y por supuesto que respete la confidencialidad, es decir, los colaboradores deben conocer que sí es un proceso transparente y confidencial. Las personas, los colaboradores en general deben recibir herramientas de capacitación, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo. Bueno, desde el proceso de selección me dijeron, fortalezca estas competencias. ¿Cuáles? ¿Qué herramientas me está dando la organización para hacerlo? Las actividades de bienestar, por supuesto, son actividades muy importantes que promueven el ambiente laboral, ese ambiente laboral saludable, en reconocer que mi compañero no es que sea odioso conmigo, simplemente es que va propio de su personalidad y prefiere ser una persona reservada, o la persona que le gusta chancear no es algo que me quiera poner en ridículo, sino que va en su personalidad y que yo debo aprender a decirle no me gustan este tipo de chanzas, o que mi jefe. Entonces, cuando se desarman todas estas jerarquías, o cuando se rompe esta rutina en cuanto a estas actividades de bienestar, creo que también ayuda muchísimo a prevenir el acoso laboral. Las políticas y procedimientos para una sana convivencia y un trato equitativo y justo son supremamente importantes. Y pues algo que yo resalto mucho en las organizaciones, y lo decía en la anterior charla, creo que es importante que las organizaciones y los colaboradores sepan que existen entidades que promueven la salud mental, que ayudan a mitigar todos estos riesgos, a fortalecer esas competencias que requerimos, a expresarnos todas nuestras molestias, o a fortalecer todo lo que necesitamos como individuos. Y pues creo que también es importante que estas empresas creen esos convenios con estas instituciones o estas entidades, para que puedan trabajar de la mano, y por supuesto aquellas personas que estén sufriendo de estrés, de ansiedad, depresión, burnout, ah, y que tengan todas estas percepciones subjetivas, o que estén pasando por una mala situación, incluso estrés postraumático, porque esto ya está a nivel laboral. Entonces, que puedan ser intervenidas, pero por profesionales, Ok. profesionales de la salud mental. Yo creo que esto es algo fundamental y que infortunadamente es algo que casi ninguna, tanto empresa como pues las empresas pocas las promueven, y hay personas que poco las conocen, porque todavía sigue ahí como cierto miedo para hacer estas consultas con profesionales de la salud mental. Wow, señor reto el que tienen las organizaciones, el que tenemos como organización, creo que ese es un trabajo de día a día. Pues nada, Sorenet, muchísimas gracias. Como No, siempre, ustedes. le enseñas a un montón de gente y nos enseñas a nosotros. Gracias, bienvenida. Nada, fue un placer, fue un placer. ¿Listo? Esperamos contar contigo más adelante, continuar formándonos en todo este espectro asociado a la salud, al bienestar, al cuidado, del trabajador desde su salud mental. Creo que eso es altamente necesario. Así Mil, es. mil Así gracias. es. Y nada, Sorenet, pues antes de que te vayas, invitamos a las personas que están con nosotros. En 8 días vamos a tener un tema. También es una segunda parte de algo que ya vimos. Cuando tú estuviste, cuando nos acompañaste en la temporada anterior, si no estoy mal. Así es. Vamos a hablar el 2 de junio, que se celebra el día a nivel mundial de las acciones preventivas contra los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, también asociado de una manera elevada a comportamiento suicida y también asociado a un sinfín de espectros de problemas emocionales. Entonces te esperamos, gracias, esperamos contar contigo nuevamente. Y nada, hemos terminado, Ceci, Nicole. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. De verdad, Gracias muchísimas por, gracias a por- todos los que estuvieron conectados también. Muchas gracias por sus preguntas. Me voy muy contenta. Qué cantidad de preguntas. Me encanta este interés frente a este tema tan importante. Sí, Muchas se gracias a despiden, te ustedes por la agradecen un invitación. montón. Te están agradeciendo que gracias por el tema, que un tema necesario para la época, que excelente Sí. tema, que, que nos vemos. Buenas noches. Bien, gracias, Sonia, por todo. Gracias a todos. Feliz noche.
Gracias, Chao. Felipe, que estés Chao. muy bien.